El objetivo entonces el día de hoy es que al finalizar esta sesión ustedes conocerán cómo realizar el cálculo manual tanto del aguinaldo y sus distintas maneras de calcular su impuesto. El temario que vamos a estar siguiendo para el día de hoy es, vamos a ver qué es el aguinaldo, vamos a ver el marco legal del aguinaldo, consideraciones que hay que tener en el momento del cálculo, cómo se hace el cálculo manual del aguinaldo y cómo se va a hacer el cálculo manual de su impuesto correspondiente, ya sea el ISR por periodo o bien el ISR artículo 174. Vamos a empezar con el aguinaldo. Básicamente es una gratificación obligatoria que las empresas dan a sus trabajadores año con año y no debe ser menor a 15 días de salario. Esta debe de pagarse antes del 20 de diciembre. La fórmula general del aguinaldo es el importe del aguinaldo se calcula mediante lo que son los días correspondientes de aguinaldo multiplicado por su salario prestación. Para esto, pues básicamente, ¿qué es el salario prestación? Este depende del salario base de cotización que tenga el trabajador de la siguiente manera. Si el trabajador tiene un salario base de cotización variable, se tomará este salario variable como base para el cálculo. Si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se tomará su salario diario correspondiente. Entrando un poquito en el marco legal sobre algo de lo que ya estuve mencionando, vamos viendo qué es lo que dice. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 87 dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá de pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Ojo, aquí hay dos puntos importantes. Primero, es que debe de pagarse antes del 20 de diciembre y no debe ser menor a 15 días de salario. Esto significa que sí puede ser mayor a 15 días dependiendo de las prestaciones de la empresa. Y también un punto importante aquí es que dice antes del 20 de diciembre. Entonces, al momento de realizar el cálculo será muy importante que validemos qué se va a hacer con los próximos 11 días. ¿Qué va a pasar con el 21, 22, 23 hasta el 31 de diciembre? Esos días se le otorgarán al trabajador, no se le otorgarán, habrá alguna condicionante, y aquí depende de cada empresa, puesto que la ley no te lo especifica. También la ley del ISR en el artículo 93, en la fracción 14, nos dice que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario podrán exentar hasta el equivalente del salario mínimo general de la zona geográfica del empleado elevado a los 30 días. Hay que recordar que ya hace algunos años hubo una ley en la cual todo lo que sea referencia al salario mínimo de la zona geográfica pasa a convertirse en UMAS. Entonces aquí serían 30 UMAS, la parte que puedes exentar para el pago del impuesto. ¿Qué consideración también debemos tener ante el aguinaldo? Mencionamos que el aguinaldo será por 15 días siempre y cuando se haya trabajado todo el ejercicio. En caso de no haber trabajado todo el ejercicio, se otorgará la parte proporcional de acuerdo a los siguientes dos puntos. Primero, se calculará en base a la fecha de alta o fecha de último reingreso. Mencionamos que habla de un pago anual, de un pago del ejercicio, en este caso, por ejemplo, el 2021. Si su fecha de alta fue anterior al 1 de enero del 2021, se tomará como fecha inicial el primer día del ejercicio. Si su fecha de alta o último reingreso fue posterior al 1 de enero del 2021, se tomará como la parte proporcional inicial cuando se dio de alta o bien se reingresó. Supongamos que Francisco Delgadillo se reingresó o ingresó a una empresa el 28 de marzo, pues empezará a tomar su parte proporcional a partir del 28 de marzo. Lo que es enero, febrero y los primeros 28 días de marzo, ese no se le pagará su parte proporcional de aguinaldo, es solamente sobre los días trabajados. Tomando eso en consideración, nos vamos al punto número 2, que dice que se descontarán las incidencias del año, excepto las incapacidades del empleado si estas son por riesgo de trabajo. También aquí hay que tener en consideración que muchas empresas no descuentan las faltas, pero hay otras que sí. Entonces hay que considerar también la empresa qué días son los que va a descontar al trabajador, ya sea por faltas injustificadas, por alguna incapacidad que no fue por riesgo de trabajo, entre otras. Entonces, si recordamos, todas las prestaciones de los trabajadores dependen de su antigüedad.
Por ejemplo, si yo acabo de ingresar a una empresa y llevo un año trabajando, tengo derecho a 6 días de vacaciones, a un 25% de prima y a 15 días de aguinaldo. Pero, por ejemplo, si yo llevo 15 años en la empresa, las vacaciones van aumentando. Yo ya tengo derecho a 18 días de vacaciones. Sin embargo, es muy importante reconocer que tanto el porcentaje de prima como los días de aguinaldo se mantienen constantes. Hay que recordar que nos decía la ley que en este caso deberán de ser 15 días correspondientemente, como mínimo. Entonces, dependiendo de las prestaciones de la empresa, podrán ser 15 o más, siempre y cuando se haya trabajado todo el ejercicio. Si no se trabajó todo el ejercicio porque ingresó posteriormente o se dio de baja antes del fin del ejercicio, o bien en este caso tuvo alguna incidencia la cual se le va a descontar, pues se descontará su parte proporcional. Vamos viendo ya entonces cómo se haría un ejemplo de un cálculo del aguinaldo. El empleado Francisco Delgadillo tiene un salario diario de 150 pesos y se le va a pagar su aguinaldo. ¿Cuánto ganará de aguinaldo? En este caso, su salario diario es de 150. Hay que recordar que si su base de cotización es fijo o mixto, se tomará el salario diario. Si en este caso, si su salario base de cotización fuera variable, tendríamos que determinar cuáles fueron las variables del periodo en el que se le está calculando correspondientemente para en base a eso realizar el cálculo correspondiente. Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es cuándo inicia y cuándo finaliza el ejercicio en el cual estamos correspondientemente, cuál va a ser la fecha en que se le va a pagar el aguinaldo y si tuvo un ingreso o un reingreso posterior o anterior al inicio del ejercicio. Entonces tenemos que este ejercicio empieza el 1 de enero del 2021. Tenemos en este caso que se le va a pagar el aguinaldo el 16 de diciembre del 2021. Recuerden que debe de ser antes del día 20. Su fecha de último reingreso pues fue el 13 de mayo del 2010. Entonces se va a tomar como inicio para el pago del aguinaldo el 1 de enero del 2021. Recuerden que si su fecha de último reingreso fue posterior al 1 de enero del 2021, se deberá sacar la base proporcional de días. Entonces, vamos a ver cuántos son los días que lleva trabajados a la fecha de pago. En este caso, se deberá hacer simplemente una resta del 16 de diciembre del 2021 al 1 de enero del 2021. A lo mejor aquí considerarán de, oye Francisco, ¿y cómo hago una resta de fechas? La forma más fácil de hacerlo es vía Excel. Y se los voy a mostrar en este momento. Por ejemplo, aquí mencionábamos que la fecha de pago va a ser el 16 de diciembre del 2021. ¿Sale? Y el inicio de ejercicio o fecha de último reingreso, si fue posterior al primer día del ejercicio, en este caso va a ser el 1 de enero del 2021. ¿Sale? Simplemente es hacer aquí la resta. Este va a ser igual a la fecha en que se le está pagando el aguinaldo menos la fecha de inicio de ejercicio o último reingreso si este fue posterior. Me va a dar 349. Este dato realmente es incorrecto. Quiero que vean por qué. Por ejemplo, si yo pongo aquí del 1 de enero del 2021 al día 2 de enero del 2021, aquí ¿cuántos días ha trabajado? En este que se fijan serían dos, ¿no? El primero y el 2. El 2 que se le está pagando, pues se supone que ahora está trabajando. Si yo saco la diferencia, sería en este caso el día 2 menos el día primero. Y se fijan, me da 1, me da el rango. No exactamente se cuenta el día inicio. Por esto es importante que cuando saquemos la diferencia de fechas, siempre se le sume la unidad, más 1, porque no está considerando el primer día que se está elaborando. Entonces, realmente los días que está trabajando aquí Francisco Delgadillo son 350 días, que es lo que tenemos acá en la presentación, ¿sale? Es fecha de pago menos la fecha inicial del ejercicio o bien fecha de último reingreso si fue posterior, más 1 me va a dar igual a los 350 días. De ahí debemos determinar si durante este rango de fechas el trabajador tiene incidencias que se le van a descontar a esos 350 días. Por ejemplo, en este caso vamos a determinar que se le van a descontar 2. Entonces,
a esos 350 días se le van a descontar los 2 días correspondientes, que serían en este caso 348. Ahora, mencionábamos que iba a ser una gratificación anual, entonces necesitamos definir cuántos días son los que restan de cuando se le está pagando el aguinaldo al fin del ejercicio para determinar los días restantes que hacen falta para terminar dicho ejercicio. Entonces, aquí determinamos que si sacamos otra vez la diferencia del 31 de diciembre menos el 17 de diciembre correspondiente más 1, me va a dar 15 días restantes, que es del 17 hasta el 31. Entonces son 15 días los que hacen falta para que finalice el ejercicio. Para determinar el total de días que se le van a considerar de aguinaldo, debemos determinar si estos 15 días sí se le van a considerar al trabajador o no se le van a considerar al trabajador, o determinar la empresa qué postura va a tomar ante dicha situación. En este caso, se considera que sí se le van a pagar, por lo cual se sumarían sus 348 días más los 15 días que hacen falta para que finalice el ejercicio. Entonces, Francisco Delgadillo de todo el año, en vez de pagársele los 365 días del 2021, únicamente se le van a pagar 363. Y ahora sí, viene cómo se hace el cálculo del aguinaldo, cómo se saca la proporción de los días. En este caso, pues no va a tener derecho a los 15 días porque no trabajó todo el ejercicio completo. Para determinar esa proporción sería multiplicar los 365 días por los días máximo que se le van a pagar. En este caso, recuerden que por ley son 15 días de aguinaldo. O bien, si la empresa da más días, aquí se multiplicaría por el total de días que paga por año. Y el valor se va a dividir entre los 365 días. Eso me va a dar un valor de proporción. En vez de pagársele a Francisco Delgadillo los 15 días del ejercicio, únicamente se le van a pagar 14.9178. Este valor que tenemos aquí de referencia, simplemente lo que se va a hacer es multiplicarlo por el salario prestación, ¿sale? Que si recordamos, esa va a ser en base al salario base de cotización del empleado. Si es variable, se va a tomar el salario variable. Si es fijo o mixto, se va a tomar el salario diario. En este caso se tomarán los 150 pesos que gana diarios Francisco Delgadillo y el resultado del aguinaldo sería de 2.237.67. ¿Sale? Esa sería la forma de hacer un cálculo manual. Ahora bien, para que no nos enredemos tanto entre que chin, entre que me acuerdo, entre que todas las condicionantes y demás, lo que hice es generar una cédula en Excel, la cual nos va a ir guiando en cómo hacer un cálculo manual. Recuerden que aun cuando tengamos algún sistema que genere el cálculo automático del aguinaldo, puede generar alguna incertidumbre o alguna duda entre si lo que está realizando el sistema está bien o está mal, o simplemente se requiere validar. En esta cédula puse todos los pasos como debe de hacerse el cálculo correctamente del aguinaldo. Vamos a ver qué datos son los que requerimos. Para interpretar esta cédula, los campos que están en color amarillo son campos que el usuario tendrá que capturar o que pueden ser variables dependiendo del trabajador. También tendremos algunos campos ya en color verde que son los importes finales que me interesan para el cálculo del aguinaldo y otros cálculos que se van a ir realizando en color gris. Entonces, primer dato que necesitamos saber del trabajador es saber si su salario base de cotización, si es fijo, si es mixto o es variable. Aquí lo vamos a definir. En este caso decíamos que Francisco Delgadillo, por ejemplo, tenía un salario fijo correspondiente. Salario del trabajador, mencionamos que Francisco Delgadillo ganaba 150 pesos diarios. Salario variable del empleado, en este caso al ser fijo, no tiene una parte variable. Si hubiera sido mixto y tuviera aquí una parte variable, se pudiera considerar. Sin embargo, recuerden que al ser mixto, para el cálculo del aguinaldo únicamente va a tomar la parte fija correspondiente o el salario diario. Si fuese variable, no leería para nada el salario diario del trabajador, sino que vendría a leer únicamente el salario variable correspondiente del trabajador. Su fecha de alta o último reingreso quedamos que era el 13 de mayo del 2010. Incidencias a descontar, quedamos que tuvo 2 faltas injustificadas. Fecha de inicio del ejercicio, 1 de enero del 2021.
fecha en que termina este ejercicio, 31 de diciembre del 2021. Esta operación se debe de sacar ya que recuerden que dependiendo del ejercicio hay años bisiestos donde puede haber 366 días o bien un año normal con 365. También era importante, mencionábamos, la fecha en que se le va a pagar el aguinaldo para determinar cuántos días van a restar del ejercicio correspondiente. También vamos a verificar nuestra empresa cuántos días de aguinaldo paga. Quedamos que los mínimos de ley eran 15, pero aquí también pudieran ser más, por eso dejé el campo aquí abierto. La UMA me va a servir para determinar cuánto del importe que se le va a pagar al trabajador correspondientemente, cuánto va a ser grabado o cuánto va a ser exento para el cálculo del impuesto. Si recuerdan, hace rato mencionábamos que en la ley del ISR se mencionaba que podíamos exentar hasta 30 UMAs, por lo cual aquí también pueden modificar el valor de la UMA. En este caso, la UMA para el ejercicio 2021 es de 89.62 pesos. Y por último, tenemos aquí un valor de referencia que me dice que si va a descontar los días faltantes del ejercicio. Recuerden que la fecha del pago es el 16 de diciembre, pero todavía no sabemos si el trabajador va a laborar el 17, 18, 19 hasta el 31 de diciembre. Entonces aquí también hay empresas que lo normal es que sí lo paguen, pero también hay empresas que por cuestiones o políticas de la misma no paguen esos días faltantes correspondientemente. Entonces aquí podrán definir si sí o si no se van a tomar los días faltantes del ejercicio. Ahora sí, vienen ya los cálculos automáticos que va a realizar esta cédula. Primero que nada, aquí va a poner la fecha de inicio a considerar este trabajador. Como su fecha de alta fue 13 de mayo del 2010, fue anterior al inicio del ejercicio, va a tomar el inicio del ejercicio, 1 de enero del 2021, para en base a ello determinar los días que trabajó. Si su fecha de alta hubiera sido posterior al inicio del ejercicio, por ejemplo, el 13 de mayo del 2021, vamos a ver que en cuanto yo ponga esa fecha, en automático ya toma la fecha que fue posterior al inicio del ejercicio, que fue su fecha de alta. En este caso, 13 de mayo del 2021, para no considerarle del 1 de enero al 12 de mayo como trabajados, puesto que no estuvo en la empresa. Entonces, este campo de aquí ya viene validado para que en automático vaya a determinar cuál es el inicio de fecha que se le va a considerar al trabajador. Voy a regresar otra vez aquí al 2010 para que sea igual al que teníamos en el Excel y verificar que el cálculo se realiza de forma correcta. Se fijan, ya se modificó otra vez la fecha el 1 de enero del 2021 y aquí me va a determinar cuántos días han transcurrido en el ejercicio, que sería, si recuerdan la fórmula, que es la fecha de pago del aguinaldo menos la fecha de inicio a considerar, ya sea fecha de inicio del ejercicio o último reingreso alta del trabajador si fue dentro del ejercicio, más uno, que si se fijan esos 350 días son los mismos 350 días que tenemos acá. ¿Sale? Ok. También va a determinar cuántos son los días que restan del ejercicio. Este lo va a determinar también sacando lo que viene siendo la fecha fin correspondiente del ejercicio menos la fecha del pago del aguinaldo. También me considera aquí cuántos días trabajados han transcurrido a la fecha del pago. Si recordamos eran 350 días, pero tuvo dos faltas, entonces le va a considerar aquí que los días a considerar de lo que va transcurrido del ejercicio son 348 días. Aquí en días trabajados a fin del ejercicio, como yo le puse que no se le iban a descontar los días restantes, le está sumando aquí los 15 días. Quiero que vean qué pasa aquí si le digo que sí se le van a descontar los días faltantes del ejercicio. Si se fijan, no le está sumando los días que faltaban para el término del ejercicio, se queda en 348. Si le regreso a no, va a subir otra vez a los 363 días. Entonces ahora sí ya empezamos con las fórmulas para hacer el cálculo. Recuerden que ahora va a ser en base a los 363 días, porque sí se le está pagando los días faltantes del ejercicio. Si recordábamos, la fórmula era multiplicar los días trabajados en el ejercicio por los días que se le van a pagar del aguinaldo correspondiente
entre los días del ejercicio, entre los 365. Eso me va a dar como resultado el factor de proporción de días, que es de 14.9178, que si se fijan es lo mismo que teníamos acá con el cálculo manual. Ahora bien, ya para determinar cuánto es lo que se le va a pagar de aguinaldo, simplemente es multiplicar los días correspondientes de aguinaldo, que son los 14.9178, por el salario diario, porque es fijo. Si fuese mixto también sería el salario diario, y si fuese variable sería por el salario variable del trabajador. ¿Sale? Entonces el total que se le va a pagar de aguinaldo son 2.237.67, que son los mismos que tenemos acá en la presentación. Entonces, con esta cédula pueden estar trabajando con distintos valores, distintas fechas de alta o reingreso, distintas fechas de pago, distintos días de pago de aguinaldo. Si es otro ejercicio y aumentó la UMA o quieren hacerlo de algún año anterior, también pueden modificar aquí el valor de la UMA correspondiente al ejercicio. Y si quieren o no descontar los días faltantes del ejercicio para que se paguen o no se consideren dentro del aguinaldo. Adicional, aquí puse otros tres valores. Primero que nada va a ser cuánto es el tope exento de ISR que se va a considerar para el cálculo del impuesto. Si mencionábamos lo que nos decía la ley del ISR es que puedes exentar 30 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado. Sin embargo, recuerden que pues ahora en vez de la zona geográfica del empleado se toma la UMA. Básicamente, entonces aquí lo que estoy haciendo para determinar cuánto va a ser el tope exento de ISR va a ser determinar la UMA, que son los 89.62, por 30. Esto me daría que este trabajador puede exentar un máximo de sus ingresos de aguinaldo de 2.688.60 para el cálculo del impuesto. En este caso, lo que ganó fue menor a ese valor, por lo tanto, todo va a exentar para ISR, puesto que no está pasando el tope máximo de ISR. ¿Y cuánto va a utilizar para el cálculo del impuesto? Pues 0 pesos. ¿Sale? Entonces, si el trabajador obviamente tuviera un salario diario superior, por ejemplo, 300 pesos, podemos verificar que ya ahora sí, cuando se le va a pagar el aguinaldo, este incrementa, que será su valor de proporción de 14.9178 días, por los 300 pesos ya salen 4.475.34. Ahora sí está superando el tope de los 30 UMAS. En este caso, al superar el tope de los 30 UMAS, la base exenta serán esos mismos 30 UMAS y su base gravada pues será la diferencia. Será el monto total del aguinaldo menos lo exento, me va a dar la parte gravada para el cálculo del impuesto. Y aquí, como ya les comentaba, podemos estar modificando según el trabajador. A lo mejor Francisco Delgadillo también tiene en este bimestre un salario variable correspondiente de 500 pesos, ¿sale? Diarios. Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo fijo, está tomando esos 300 pesos, ¿sale? Pero si yo le pongo aquí a que sea, por ejemplo, mixto, se fijan, no se modifica porque sigue tomando esos mismos 300 pesos. Pero si le cambio que sea variable, ahora sí va a tomar los 500 y se fijan, ya se aumentó el pago de aguinaldo. Entonces también es muy importante determinar cada trabajador cuál es su salario base de cotización correspondiente que tiene en el ejercicio. Si esta persona yo hubiera entrado ahorita avanzado del ejercicio, por ejemplo, hubiera ingresado a trabajar apenas el 10 de diciembre del 2021, o sea, lleva algunos días apenas trabajando, ¿se le pagará aguinaldo? La respuesta es sí, pero pues únicamente su base, su parte proporcional. En este caso, del 10 de diciembre al 16 que está pagando más los días restantes del ejercicio, pues le daría un pago proporcional a .8219 días, ¿sale? Entonces ya ese .8219 días se multiplicaría por su SBC correspondiente, en este caso el variable, por los 500, le tocaría un pago de 410 pesos con 96 centavos. Eso también entonces no supera al tope de los sumas. Lo grabado serían los lo exentos serían los 410.96. Y así podemos estar jugando. Inclusive también si un trabajador lleva trabajando todo el ejercicio y se le despide, por ejemplo, el 28 de noviembre,
también deberá de pagársele su parte proporcional de aguinaldo de lo que es el 1 de enero al 28 de noviembre. Entonces, por eso también yo puedo modificar aquí la fecha fin del ejercicio, porque para ese trabajador su finiquito o su fin de ejercicio fue el 28 de noviembre. También aquí podríamos modificar la fecha fin del ejercicio según se considere. Entonces, así sería como se realiza el cálculo del aguinaldo. Fíjense, está muy sencillito y con la cédula que les voy a pasar junto con el material, pues va a estar mucho más fácil que puedan estar validando tanto los cálculos que realiza el personal de nóminas de forma manual, lo puedan validar contra esta cédula, o bien lo puedan validar contra algún cálculo generado desde algún sistema, llámese Personia, llámese Compaquinóminas o llámese cualquier otro software correspondiente para el cálculo del aguinaldo. Hasta este momento, hablando únicamente del cálculo del aguinaldo, ¿alguna duda que tengan? Ok, Francisco Salazar me preguntaba que si puedo repetir lo de las sumas de más uno. Claro que sí, por ejemplo, acá me voy a venir a la hoja 1, que es donde lo estábamos viendo. Y por ejemplo, aquí voy a poner dos fechas, 1 de enero del 2021 y 2 de enero del 2021. Si lo hablamos laboralmente trabajados, trabajó el primero y está trabajando el día 2 que se le está realizando el pago, ¿sale? Entonces son 2 días. Ahora, si lo vemos matemáticamente, sería 2 menos 1, pues me daría 1. Un día transcurrido desde el primero al 2, ¿sale? Del primero al 2 fue un día transcurrido. Pero días trabajados realmente son 2, ¿sale? Es el primero y el 2. Entonces, siempre cuando Excel saca diferencias o restas de fechas, lo que hace Excel es tal cual una resta. Verifica todos los días que han transcurrido a esta fecha y le resta todos los días que han transcurrido a esta fecha. Entonces, matemáticamente tenemos un día volando, que es el día en el cual se le está considerando como pagado. Por eso aquí se fijan, pues el resultado correcto no sería 1, sería este resultado más el día final que está trabajando. Serían realmente 2 días laborados, el día 1 y el día 2. Matemáticamente, pues sí la diferencia me va a dar 1, pero hablando ya de días laborados, pues serían 2. Entonces, por eso siempre que hagamos una diferencia de fechas, hablando de días pagados, siempre se le deberá de sumar la unidad. Ok, vamos a ver. Comenta Víctor Hugo Mejía, ¿qué sucede en cuanto al ISR si ya se le pagó al empleado las utilidades? ¿Esto afecta? En teoría no, porque al ser otro concepto diferente en el cual se especifica que va a poder exentar esta percepción anualizada 30 UMAS, sería algo ya independientemente al pago de utilidades. Entonces se podrán exentar para el aguinaldo esos 30 días correspondientes. César López nos pregunta que si les puedo compartir ese archivo. Claro que sí, en este caso el día de hoy por la tarde voy a subir el video que se está grabando de la sesión, la presentación y este archivo tal cual como lo están viendo para que lo puedan utilizar. Ok, Carlos Giovanni nos pregunta, si no considera los días restantes, ¿los incluyes en el siguiente ejercicio? Aquí depende de cada empresa. De hecho, Giovanni, hay empresas que ponen fecha de inicio del ejercicio, por ejemplo, para este caso, el 17 de enero, perdón, el 17 de diciembre del año pasado, del 2020, y fecha fin del ejercicio, el 16 de diciembre del 2021. ¿Sale? Entonces aquí depende mucho cómo lo trabaje cada empresa correspondiente. Inclusive hay sistemas que no tienen tanta variabilidad. Entonces muchos deciden hacer su cálculo de forma manual como lo estoy haciendo yo y ya nada más lo reportan dentro del sistema. Jessica nos pregunta que en dónde lo podrán encontrar tanto el podcast como estos archivos. Ok, se los explico. Si recuerdan, ustedes tienen acceso a lo que viene siendo mi gestión. ¿Sale? Dentro del apartado de mi gestión, se loguean. Del lado izquierdo vamos a tener el apartado de capacitación. Dentro de capacitación vamos a tener un apartado que se llama podcast y tutoriales.
Dentro de podcast y tutoriales, aquí cada sesión web que se da todos los días se van cargando. Obviamente, para no tener todos ahí encimados, los clasificamos por sistemas. En este caso, por ejemplo, va a estar dentro de la parte de Compact y nóminas, puesto que es el sistema que se dedica al pago de la nómina. Acá está. Y aquí se van publicando todos los podcasts que se van dando. Pueden verlo en línea para visualizarlo en YouTube o pueden descargar el archivo que ahí es donde va a venir el video, la presentación y este archivo de apoyo que estamos viendo ahorita. ¿Sale? Aquí lo podrán descargar y comenzará pues a descargar todo el paquete de recursos correspondientemente. De hecho, aquí debería de estar todavía el del año pasado. Si lo buscamos aquí, por ejemplo, porque se fue muy hacia atrás. Bueno, no sé por qué se colaban aquí estos del 2012, 2013, creo que es por la búsqueda que estoy realizando, pero realmente sí, déjenme lo pongo otra vez por organización, déjenme quitar esta búsqueda. No sé por qué me los puso por orden alfabético, déjenme cambio de sistema y me regreso otra vez a Compact y nóminas. Ahí está, ya me los ordenó entonces por fecha. Si yo, por ejemplo, le digo, muéstrame los últimos 100 registros. Y aquí empiezo a buscar, vámonos a diciembre del año pasado. Aquí está, se fijan, el 8 de diciembre del año pasado también se vio esta misma sesión, donde también se vio el marco legal, el cálculo del aguinaldo, consideraciones. Inclusive ahí se metió el cálculo del aguinaldo en compact y nóminas, pero no se vio el cálculo de su impuesto, ¿sale? Ahorita en esta sesión quitamos la parte de compact y nóminas, ya que esta se verá el lunes, para hoy meter también cómo se hace el cálculo del impuesto de forma manual. Y si se fijan, aquí se van guardando todos los podcasts, pues año con año o día a día que se van publicando correspondientemente. Ok, Patricia Morán nos pregunta que si puedo volver a explicar en qué afecta el tipo de salario base de cotización. Ok, si recordamos, el salario base de cotización, me voy a venir otra vez por acá, es normalmente lo que gana de base diario fijo Francisco Delgadillo, que sería su salario diario, o bien también puede ganar ciertos bonos, el bono de puntualidad, bono de asistencia, horas extras, premios de eficiencia, que esos apartados tal cual no se consideran como la parte o el salario diario del trabajador, sino como puedes ganarlo, como no puedes ganarlo, esto se lleva a otro apartado que se llama salario variable del empleado, donde aquí van a ir cayendo del bimestre los bonos, horas extras, compensaciones, etcétera, ¿sale? Entonces puedo tener la parte fija y la parte variable. Hay quienes trabajan por comisión, no tienen un salario fijo. Entonces, como no tienen un salario fijo, pues tienen cero. Y dependiendo lo que trabajen o lo que desarrollen o lo que hagan, se les va a pagar como una parte variable. Para este caso, donde no tienen un salario fijo, pero tienen una parte variable, su salario base de cotización ante el IMSS es variable. Por lo cual, en este caso, al yo decirle variable, pues va a tomar la proporción de los 500 pesos para el cálculo del aguinaldo. Si yo le dijera que el cálculo, ¿sabes qué? No, este trabajador es fijo, se fijan como fijo está en cero, pues no le va a calcular importe de aguinaldo. Si yo le digo que es mixto, que mixto normalmente es cuando ganas parte fija y tienes derecho a compensaciones, bonos, horas extras, normalmente para el IMSS se consideran los dos, la parte fija, por ejemplo aquí vamos a ponerle 100, y la parte variable. Sin embargo, se especifica en la ley que hablando del aguinaldo, cuando es mixto, únicamente se va a tomar el salario base, el salario diario, perdón, que es la parte fija que gana el trabajador. La parte variable no entraría en juego. A menos de que únicamente sea variable lo que gana el trabajador, ahí sí va a tomar eso para el cálculo del aguinaldo.
Ok, entonces hasta ahorita vamos a ir con las preguntas. Vamos a continuar para verificar cómo se hace ahora el cálculo de su impuesto. Ya vimos que el cálculo del aguinaldo pues está muy fácil y con la cédula pues va a estar todavía más fácil. Entonces, vamos a pasar ahora al cálculo del impuesto. Cálculo del impuesto mencionábamos que puede haber dos, ¿sale? ¿A qué me refiero con que puede haber dos? Tenemos una forma de cálculo de ISR que es dependiendo el periodo, según periodo, que es el SP, ¿sale? Que es dependiendo toda la base gravable que tengo en ese periodo. En este caso se hace una proyección mensual, se le aplican tablas del ISR mensuales, el resultado se deseleva y se da un pago de impuesto o subsidio correspondiente. Y tenemos otra forma de cálculo especial para gratificaciones anuales, que en este caso también el aguinaldo sería una gratificación anual, ojo, que es el artículo 174. En este caso, el artículo 174 tiene una forma de calcularse que también es mensual, pero se proyecta al año, ¿sale? Se saca en base a los 365 días del año. Vamos a verificar cómo se hace un cálculo, cómo se hace el otro cálculo, vamos a notar diferencias y qué consideraciones hay que tener entre uno y otro. Vamos a empezar explicando el ISR según el periodo, ¿sale? Entonces, el impuesto sobre la renta o ISR es el importe que debemos de pagar de acuerdo a la parte grabada del ingreso obtenido producto de realizar una actividad. El cálculo del ISR dependerá del ingreso grabado que se percibió. Todos los conceptos del cálculo de la nómina deberán de tener una base grabada y una base exenta. Y la ley de ISR es quien determina cuánto se graba y cuánto se exenta de cada concepto, que si recordamos hace ratito cuando veíamos en el marco legal, la ley del ISR enfocado a aguinaldo nos decía que podíamos exentar 30 UMAS. También nos habla de algo que se llama subsidio. Dice, hay impuesto, pero también existe algo que se llama subsidio. El subsidio es una aportación que realiza el gobierno para apoyar a los trabajadores dependiendo del total de sus ingresos. Para obtener el importe del subsidio del empleado existe una tarifa para determinarlo. Y es esta tablita que estamos viendo aquí en pantalla. Lo que es importante mencionar es que si un trabajador en el mes gana 7,382,34 o más, ya no le va a tocar subsidio. Si el trabajador al mes gana menos de 7,382,34, sí le va a tocar un apoyo por parte del gobierno que se llama subsidio al empleo. ¿Sale? Dependiendo lo que gane o el rango en el que caiga, será lo que se le pagará de subsidio mensual. Por ejemplo, si el trabajador no obtuvo ingresos más que un centavo, hasta 1,768,96, o sea, el rango de aquí hasta antes de llegar a este valor, el gobierno dice, pues sabes que si ganaste, como estás ganando muy poquito al mes, menos de 1,768,97, te voy a dar 407 pesos con 2 centavos. Si ganas de 1,768,97 a 2,653,38, ¿sale? Te voy a dar 406,83. Y así se va, dependiendo del rango en el que caigas, será el importe de subsidio que te otorgará, en este caso, el gobierno correspondientemente. ¿Cómo se calcula el ISR? Para empezar a conocerlo un poquito mejor. Va a ser el impuesto marginal, que va a ser el ISR que se te va a calcular, ¿sale? O lo que debe pagar el trabajador por ese impuesto, menos el subsidio que obtenga por parte de la ayuda del gobierno, ¿sale? Y eso me va a dar ya sea el ISR a pagar, o sea, el impuesto a pagar, o bien el subsidio a recibir. Porque aun cuando yo mencionaba que si ganas de 0 pesos a 1,700 te da 400 y cacho pesos, eso no te exenta de pagar impuestos. Entonces saca una diferencia entre el impuesto que vas a pagar menos lo que te está subsidiando el gobierno, y esa diferencia en dado caso de salir positivo va a ser ISR a pagar. En caso de salir negativo va a ser subsidio a otorgar al trabajador. ¿Sale? Entonces la premisa para el cálculo del ISR es paga más ISR quien más gana. Mientras más ganes, más impuesto vas a ir pagando, porque vamos a verificar ahorita que también existe una tabla para el pago de ISR y también va a haber cierto tabulador. Dependiendo del tabulador en el que caigas, será el porcentaje de impuesto que vas a pagar.
¿Sale? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí están las tablas, por ejemplo, esta es la tabla del impuesto. Si ganas entre, por así decirlo, entre 1 centavo y 644.58, vas a pagar nada más de impuesto el 1.92%. ¿Sale? Si ganas, en este caso, de 644.59 a 5.470.92, vas a pagar un 6.4% de tus ingresos correspondientemente. ¿Sale? Y así sucesivamente. Dependiendo en el registro que caigas, vas a traer una cuota fija. Si sacáramos, por ejemplo, el tope máximo que son los 643.58 y le aplicamos este porcentaje del 1.92, me va a salir que el pago total a realizar va a ser de 12.38. Esto es lo que se llama cuota fija. Entonces, si yo, por ejemplo, caigo en este renglón 3, lo que yo tengo que hacer es calcular nada más el excedente de estos 5.470.93, ¿sale? El excedente que hay de aquí a lo que haya ganado, le voy a sacar a ese excedente el 10.88% y le voy a sumar su cuota fija. Ahorita lo vamos a hacer realizar directamente el cálculo para que quede un poquito más claro. Vamos viendo entonces cómo se realizaría ahí el cálculo del impuesto. Hablando primero de ISR, que quedamos que era el impuesto que se va a calcular antes del subsidio, va a ser obtener la base gravable del periodo. Ojo, aquí es del periodo, ¿sale? Hace rato determinamos cuánto iba a ser la base gravable del aguinaldo, pero obviamente a esa base gravable se le debe de sumar también la base gravable del sueldo, del séptimo día, de bonos, de etc, etc, que haya ganado en mi periodo. Eso me va a determinar mi base gravable del periodo. Será necesario que esa base gravable del periodo la elevemos al mes, puesto que las tablas que veíamos tanto de subsidio como de impuestos son tablas mensuales. Entonces, para elevarlo en el mes, se va a sacar en este caso una proporción. Si yo, por ejemplo, mi periodo es semanal y mi base gravable de toda la semana son 1,000 pesos, yo tendré que dividir esos 1,000 pesos entre los días del periodo, entre 7, para que me dé una base diaria, y esa base diaria la tengo que exponer o exponenciar al mes, que la ley también me dice que cuando hagamos este proceso deberá ser sobre 30.4, ¿sale? Entonces, la base diaria por 30.4 me va a dar mi base gravable al mes. Esos 30.4 salen de dividir los 365 días del año entre los 12 meses del año. Entonces, una vez que ya obtengo ese valor, el siguiente paso va a ser multiplicar o bien definir en qué registro está cayendo de la tabla y obtener el excedente restando el límite inferior a la base gravable mensual. Ese excedente lo voy a multiplicar por el porcentaje de la tarifa que veamos en la tabla y al resultado le voy a sumar la cuota fija del resultado de la tabla, ¿sale? Eso me va a dar mi ISR correspondiente al mes. Lo que tengo que hacer ahora va a ser deselevarlo para saber cuánto es del periodo, que va a ser dividido entre 30.4 y multiplicarlo por los días del periodo. Ahorita lo vamos a ver paso a paso, nada más lo estoy explicando como de forma muy general. Aquí voy a dejar un standby de cuánto fue de ISR y me voy a pasar ahora para verificar si le toca al trabajador subsidio. También voy a sacar la base mensualizada de la tarifa del subsidio, obtengo cuánto subsidio le corresponde y voy a hacer la diferencia entre el ISR menos el subsidio para que me determine cuánto es el impuesto, cuánto es el subsidio que voy a recibir. Ahora sí, vamos viendo ahora sí el ejemplo con números para que nos quede un poquito más claro y pues no caer ahí en diferencias. Por ejemplo, días del periodo, en este caso supongamos que es una catorcena, ¿sale? Base gravable del periodo, vamos a determinar que la suma de su sueldo, del aguinaldo y demás, su base gravable, es de 1,000 pesos. En base a estos 1,000 pesos voy a empezar a calcular. Lo primero que tengo que hacer es, yo sé que en una catorcena ganó 1,000 pesos, pero las tablas del ISR son mensuales. ¿Cómo comparo una catorcena contra un mes? Es necesario que yo proyecte estos 1,000 pesos a cuánto sería en el mes. Para eso lo que se realiza es
Estos 1000 pesos se van a dividir entre los días de mi periodo. Déjenme sacar también la calculadora para que lo vayan viendo. Ok, entonces serían los 1000 pesos entre los 14 días del periodo. Eso me va a dar a una cuota diaria de base gravable, ¿sale? Una base gravable diaria. Esa base gravable diaria, lo que voy a hacer para mensualizarla, la voy a multiplicar por 30.4. Eso me va a dar un resultado de cuánto sería mi base gravable en el mes proyectada, que son los 2171.43. Aquí lo redondeé por toda la cantidad de decimales. ¿Sale? Ahora, el siguiente paso es comparar este resultado dentro de la tabla de ISR para determinar dónde va a caer. Entonces, 2171 vamos a buscar, caería en este de 644, ¿sale? Porque todavía no llega a los 5470. Cae aquí en 644.59. Lo que nos dice la tabla, y para poderlo interpretar, es que si yo ganara exactamente 644.59, lo que tendría que pagar de impuestos serían 12 pesos con 38 centavos. Si yo ganara exactamente 644.59, ¿sale? Tendría que pagar esto de aquí. Sin embargo, yo estoy ganando por arriba de esos 644.59, pero estoy ganando por debajo del siguiente renglón. Entonces necesito yo calcular cuánto es lo que me estoy pasando de estos 644 y calcular cuánto impuesto se va a pagar por ese excedente y al final sumarle la base de los 644 que serían los 12.38. Entonces ya vimos que este resultado va a caer en el renglón número 2, en este de aquí. Entonces, para ello, es necesario que yo determine de la tabla cuál va a ser el límite inferior. El límite inferior son 644.59. Aquí están. Va a ser necesario que yo calcule el excedente, cuánto me estoy pasando de mi base gravable, que va a ser en este caso los 2171.48 menos el límite inferior que sean los 644.59. 644.59 me va a dar 1526.83 o redondeado 0.84, que es lo que tengo aquí. ¿Sale? Esto es lo que yo me estoy pasando entre este renglón hasta llegar a mi base gravable mensual. ¿Sale? Entonces es necesario que yo determine de este renglón qué porcentaje de impuesto debo pagar por ese excedente, que es 6.4%. Entonces 6.4% me lo traigo para acá. Entonces, para determinar cuánto debo de pagar yo de impuesto por ese excedente, lo que voy a hacer es, ese excedente que yo tuve, lo voy a multiplicar por el porcentaje que le corresponde al renglón, en este caso por 6.4. Entonces, si lo llevamos a valor decimal, sería por 0.064, ¿sale? Que sería el 6.4%. Eso me va a dar un resultado de 97.71 pesos que me estoy pasando correspondiente de la tabla. Aquí es lo que está, ¿sale? Entonces, desde los 644.59, si recordamos, debo de pagar 12 pesos con 38 centavos. Y por lo que me estoy pasando, que es desde los 644.59 hasta llegar a los 2171, que fueron 1526 pesos, por esos 1526 pesos de excedente, yo debo de pagar 97.71 pesos de impuesto. ¿Sale? Entonces, lo que yo tengo que hacer por ese excedente, esos 97.71 que tengo que pagar de impuestos por ese excedente, debo de sumarle la cuota fija que eran de los 644.59, por lo cual le voy a sumar los 12.38 de la cuota fija.
me da que yo en el mes debo de pagar de ISR 110 pesos con 9 centavos, ¿sale? Es lo que tengo que pagar ahí de ISR. Pero ojo, eso es en el mes. Yo necesito saber cuánto debo pagar en el ISR en la catorcena. Por lo tanto, ahora debo de deselevar ese impuesto que se debe pagar en el mes. ¿Cómo lo deselevo? Lo voy a dividir entre 30.4, que son los días del mes, se pudiera decir, ¿sabes? La proporción mensual. Eso me va a dar a un pago de impuesto diario, que es de 3.62.16. Y esa cuota diaria de impuesto la voy a multiplicar por los días de mi periodo, por 14. Eso me va a dar el impuesto que tengo que pagar en esa catorcena por esa base gravable de 1,000 pesos, que es de 50.70, que es lo que tengo aquí. ¿Sale? Para el subsidio, pues ya es más facilito. Aquí el subsidio del SAT dice, sabes que aquí no te vas a complicar tanto, no vas a sacar rangos como fue en la parte del impuesto. Hablando del subsidio, te vas a ir directamente a calcular cuánto es tu base gravable del mes y vas a determinar cuánto subsidio es el que se le va a pagar. Si recordamos, mi base gravable del mes eran los 2,171.43, que era la proyección mensual. ¿Sale? Que fueron los 1,000 pesos entre 14 por 30.4 me da estos 2,171, que es mi base gravable mensual. Esa base gravable mensual simplemente voy a ver en qué renglón cae de la tabla. Dice, a ver, son 2,171, aquí no, aquí ya se pasa, entonces caes en el renglón 2. Si recordamos, en el cálculo del impuesto, el SAT no es menso. Dice, ¿sabes qué? Pues si estás pasando, te vas a pagar impuestos por ese excedente. Pero hablando de subsidio, te dice, aquí no te voy a pagar subsidio por un excedente. Simplemente es en el renglón que caigas, es lo que te voy a pagar. En este caso, nada más te voy a dar como ayuda 406 pesos con 83 centavos. Es lo que te voy a dar de ayuda. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sale? Recuerden ahora que esos 406 pesos punto 83 son mensuales. Necesito saber cuánto es la proporción que se le debe de pagar en la catorcena. Entonces lo que voy a hacer es esos 406.38, ahí va, 406.38, lo voy a dividir entre 30.4. Recuerden que estos eran mensuales, al dividirlo entre 30.4 me va a dar cuánto subsidio le toca por día. Y lo que voy a hacer es multiplicarlo por los días del periodo, en este caso por los 14 días. Ya me dice, ¿sabes qué? De subsidio en esta catorcena te van a tocar 187.356 pesos. ¿Sale? Entonces, a lo que dice el SAT, ya sabes que tienes que pagar 50.70 de impuesto, pero se te va a otorgar de subsidio 187.35. Entonces dice, vas a pagar 50.70, eso le vamos a restar lo que te estamos dando de subsidio, los 187.35. Y esa diferencia, si sale positiva, va a ser ISR que vas a pagar, ese impuesto que tienes que pagar en esa catorcena. Si sale negativo, como fue este el caso, va a ser subsidio que se te va a otorgar en esta catorcena. En este caso, este trabajador pues está recibiendo ayuda por parte del gobierno en esa catorcena de 136.65 pesos y pues no le están quitando impuesto ese periodo, puesto que se está matando el impuesto que se le iba a quitar contra el total del subsidio que se le iba a entregar y nada más se le está entregando la diferencia. ¿Sale? Así es como se hace el cálculo del impuesto. Igual, para que no se compliquen tanto, chin, son muchas fórmulas, hay que multiplicar, hay que dividir, es algo complicado. También en la misma cédula del Excel les puse aquí otra pestaña que se llama cálculo del ISR-SP, donde aquí voy a ir explicando paso a paso qué es lo que debemos de ir mencionando. Días del periodo, quedamos que eso depende de cada periodo. Si es semanal, 7 días, catorcenal 14, quincenal 15, mensual, dependiendo pues el mes, si ves sobre 30, sobre 31, sobre 28. Entonces aquí pueden ir modificando los días. Ahorita en el ejemplo que vemos era una 14, ¿no? Vamos a ponerle aquí 14. ¿Sale? Base grabada del periodo en el ejercicio que vimos eran 1,000 pesos.
Poner aquí los 1000 pesos. Aquí se determina una base gravable diaria, que si recuerdan, esta base gravable diaria va a ser igual a la base gravable del periodo entre los días del periodo. Me da 71.43, que si verificamos acá, bueno, acá ya lo hice completo, también lo multipliqué por los 30.4, que va a ser el siguiente paso. Que ya tengo mi base gravable diaria, esa la tengo que multiplicar por 30.4 para sacar mi base gravada mensual. 2171.43, aquí están, 2171.43, ¿sale? Posteriormente, esta base gravable mensual necesito yo encontrarla dentro de las tablas de ISR. Quedamos que debe de ser sin pasarse. Entonces, mayor a 0.1, sí, entonces este renglón no es. ¿Es mayor a 644.59? Sí. Ok, entonces paso al siguiente renglón. ¿Es mayor que 5470? No, entonces me quedo en el renglón anterior. Le tocaría el renglón número 2 para que tome estos valores. ¿Sale? Saque el límite inferior, la cuota fija y el porcentaje correspondiente. Entonces aquí simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es decirle en cuál de los 11 renglones cae este importe de base gravable mensual. ¿Sale? Voy a ponerle que cae en el registro 2. ¿Lo pude haber hecho automático que tomen los valores? Sí, pero hay ocasiones que el personal de nómina empieza a jugar un poquito con las tablas, ¿sale? Para determinar, oye, si le pagáramos menos o si buscáramos la forma de exentarle más, entonces por eso dejé aquí a que ustedes pusieran de forma manual cuál registro de la tabla es en el que cae el valor sin pasarse, ¿sale? La base gravable mensual. En este caso fue el registro número 2. En automático, ahora sí va a tomar cuánto es el límite inferior, que son los 644. Va a tomar también en automático cuál es el porcentaje, que es el 6.40%. Y va a tomar también en automático la cuota fija, que es de 12.38. Se fijan aquí, dependiendo del renglón que yo marque, en automático ya toma sus valores. Si tomo el renglón número 8, los 42.537 ya los toma en automático. El 30% lo toma en automático y la cuota fija de los 7.980 también lo toma en automático. Entonces aquí simplemente tenemos que seleccionar el renglón en el que cae. En este caso es el renglón 2. Ya toma los valores en automático y por ende ya desde aquí empieza a hacer todos los cálculos de forma automática. ¿Qué es lo que hace? Extrae el límite inferior y vamos a sacar el excedente, que va a ser la base gravable mensual menos el límite inferior, me va a dar el excedente que se está pasando de ese registro número 2. A ese excedente le va a multiplicar por el porcentaje de la tabla, que es 6.40, y va a decir que por excedente va a tener que pagar 97.72 pesos de impuestos. A esto le va a sumar la cuota fija que tenemos por los 644.59 de base y va a dar que el ISR antes del subsidio mensual va a ser de 110.10. Quedamos que esto es mensual, entonces hay que bajarlo otra vez al periodo. Se va a dividir entre el 30.4 para determinar el pago de ISR diario y eso se va a multiplicar por los días del periodo, que en este caso es el 3.62 por los 14 días me va a dar 50.70. Que si verificamos en nuestro cálculo manual, aquí están esos 50.70. ¿Sale? Ahora hablando de subsidio, volvemos a lo mismo. Tenemos cuánto va a ser mi base gravada diaria, que va a ser la división de los 1000 entre los 14, me da mi base gravable diaria. Eso lo exponenciamos al mes, que va a ser multiplicarlo por 30.4, me va a dar mi base gravable mensual. Ahora, esa base gravable mensual tengo que yo ver en qué renglón cae, pero ahora de subsidio. Son 2171. Aquí ya se pasó, entonces caería en este renglón de aquí. Sería el renglón número 2. Aquí marco que va a ser el renglón número 2. Y ya me determina cuánto es el límite inferior correspondiente. Y ya me determina cuánto es el subsidio que se le va a pagar. En este caso, 406.83. Esto recuerden que es un subsidio mensual, por lo cual necesito deselevarlo. Entonces se divide entre 30.4 para determinar cuánto es el subsidio diario. Y ese resultado se va a multiplicar por lo que son los días del periodo, por 14.
dándome que de subsidio le tocarían 187.36 pesos. ¿Sale? Entonces, yo ahora sí para determinar el pago final de impuesto o bien el subsidio final del periodo, se va a sacar aquí la diferencia. Es el ISR menos el subsidio y ya me da aquí un importe. Si el importe sale positivo, es ISR a descontar al trabajador. Si el resultado sale negativo, es subsidio a favor que tiene el trabajador que va a recibir por parte de ayuda del gobierno. ¿Sale? Y así de fácil es como se hace el cálculo del impuesto por periodo. Aquí, consideración hablando del aguinaldo. Recuerden que la base gravable no es el monto total del aguinaldo. Recuerden que el monto total del aguinaldo tenía una exención de 30 UMAS. La diferencia, me voy a resaltar y tocar el aguinaldo. Recuerden aquí que la parte grabada, esta de aquí es la que se va a utilizar para empezar a hacer el cálculo del impuesto. Para este caso, por ejemplo, que es cero, pues no se le calcularía impuesto y no pagaría pues nada de impuesto, ¿sale? Sobre este valor. Si yo aquí le cambiara y le pusimos, por ejemplo, que va a ser, aquí la fecha de alta se la voy a poner que fue en el 2010. Se fijan ahora sí, aquí de los 7,458 de aguinaldo que se van a pagar, ¿sale? En este caso, únicamente lo que se va a utilizar para el cálculo del ISR van a ser esos 4,770.30, sería la base gravable del aguinaldo. Sin embargo, cuando hablamos de un cálculo de ISR según el periodo, esta base gravable se tiene que sumar a la base gravable de las otras percepciones que estoy teniendo en el periodo, ¿sale? La base gravable del sueldo, del séptimo día, de las horas extras, de los bonos, de las compensaciones. Y se fijan, al ir incrementando, si recuerdan ahí, la premisa del impuesto es que mientras más gana, más pagas. Entonces, como se va a empezar a inflar la base gravable y ya va a dar un valor mayor, obviamente va a ir cayendo en registros más altos, donde el porcentaje a pagar de impuesto va incrementando. Entonces vas pagando más impuestos. Se recomienda utilizar entonces el aguinaldo con el cálculo del impuesto según periodo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si únicamente sacáramos la pura base gravable del aguinaldo, pues sí estaría bien, pero acuérdense que lo va a inflar también la parte gravable del sueldo, séptimo día, horas extras, gratificaciones, compensaciones, etcétera. Se va a inflar la base gravable, entonces la base gravable del periodo va a ser mayor, por lo tanto, cuando lo expongamos al mes, va a ser todavía más grande y va a caer en un registro más alto de la tabla y va a cobrar más impuesto. Para ello, entonces, lo que menciona el SAT es que existe otra modalidad para calcular gratificaciones anuales, como son aguinaldo, PTU, prima vacacional o bien otros conceptos que se pagan por periodicidades anuales, ¿sale? Entonces, antes de pasar a ese otro cálculo anual, que viene siendo el cálculo del ISR artículo 174, ¿alguna duda que tengan con el cálculo del impuesto según periodo? Ok, Carlos López me comenta, todos los cálculos me quedan clarísimos, solo me causa duda la base gravable del periodo de los 1,000. ¿Serían el sueldo del empleado en ese periodo 14 días o esos 1,000 por qué representan? Ok, estos 1,000 representan la base gravable de todas las percepciones del trabajador. En estos 1,000 irían la base gravable del sueldo, del séptimo día, de horas extras, de aguinaldo, si se le pagó ya el aguinaldo, sería la suma de todos, ¿sale? Hablando en algún caso real. Por ejemplo, voy a abrir tanto aquí con Paquinóminas. Yo sé que hoy no toca el sistema, pero nada, para que quede un poquito claro. ¿De dónde salieron esos 1,000 o de dónde saldrían esos 1,000 pesos?
Ok, mencionábamos que hablando de ISR, cada concepto tiene una parte grabada. Por ejemplo, aquí el sueldo, si yo abro el movimiento, se fijan, el sueldo tiene una base grabable para ISR, que es el 100%. Si yo le pusiera, por ejemplo, aquí, ¿sabes qué? Por premios de eficiencia vas a ganar 2,000 pesos. Si yo calculo, esos 2,000 también van a tener una parte grabada, ¿sale? En este caso están grabando el 100%. Si yo le pusiera, por ejemplo, horas extras, ahí a Francisco Delgadillo, vamos a ponerle aquí 3 horas extras dobles. Y yo calculo aquí a Francisco Delgadillo, le va a poner también importe en las horas extras. Y esas horas extras también tienen una base grabada. En este caso, se fijan, exenta la mitad, exenta un 50% y graba una mitad. Entonces, esa base grabable que yo mencionaba para el cálculo del impuesto es la suma de todas las bases grabables que se están considerando en el periodo. Por ejemplo, esos 93,75 de horas extras más los 2,000 que eran 100% grabado, ¿sale? Más los 2,000 más la base gravable del sueldo, que en este caso serían los 3,750. Estos 5,843,75 es lo que representarían los 1,000 pesos que estábamos calculando allá. Que de hecho no voy a hacer esta prueba, voy a hacer este cálculo para que vean más o menos cómo se calcula. Supongamos que aquí vamos a poner ese valor, que es la suma de todas mis bases grabables, ¿sale? Del periodo. En este caso mi periodo es quincenal. Y aquí me sale que la base gravable mensual va a ser de 11,843. Vengo y lo busco en la tabla. Caería en el registro 5, ¿se fijan? Sí entra aquí en los 11,176, pero ya no entra en los 13,000. Entonces sería aquí el registro número 5. Y para el subsidio, pues ni se diga, no entra en ninguna tabla, pues aquí entraría en el registro 11, que es de que ya no le tocó nada, puesto que supera los 7,382. Entonces vamos viendo. Aquí ya en automático ya me sacó cuánto es el límite inferior, cuánto es el excedente, por cuánto va a multiplicar ese excedente en el porcentaje de la tabla, cuánto es el impuesto marginal, cuánto es la cuota fija que se le debe de sumar, cuánto es el ISR antes de subsidio mensual, se eleva al diario y se saca cuánto es el ISR que se tendría que pagar en el periodo. Igual de subsidio, en subsidio pues va a dar cero. Entonces, el total de ISR que se debe pagar es de 563,23. Si verificamos aquí en el ISR mes, aquí están los 563,23. ¿Sale? ¿Se fijan ya con la tablita en Excel? Ya es bien fácil sacarlo. ¿Cuánto va a ser la base gravable? La suma de todas las bases gravables del periodo. Inclusive si me vengo acá a ver en la simulación de ISR, vamos a tener algo similar a la tablita de Excel. ¿Sale? Ahí en la parte de los cálculos. Ya me dice cuánto es la base gravable del periodo. Son los 5,843,75. Que si recordamos fue la suma de las bases gravables del sueldo, de las horas extras y del premio de eficiencia. ¿Sale? Entonces, así de sencillo es, Oscar. Ok, César, entonces ya respondimos tu pregunta. Ahora, Víctor nos pregunta, ¿por qué según periodo y no mes de acuerdo a la hoja del cálculo? Es meramente textual, Víctor, realmente el cálculo es el mismo. Entonces, en este caso es la proyección. Cuando lo hacemos mes, simplemente es en el último periodo del mes se sacan diferencias, pero para el cálculo en cada periodo en particular es el mismo. Nada más cuando es mes, es al final del mes se saca una concatenación y se hacen cálculos adicionales. Recuérdense que hoy nos estamos enfocando a la parte del cálculo del aguinaldo y normalmente pues el aguinaldo como debe de pagarse antes del 20 de diciembre, no se hace ningún recálculo del mes.
por el momento, ¿sale? Ya obviamente más adelante si van a ver un cálculo ya general de impuestos a fin de mes, ahí sí se tienen que hacer otros cálculos adicionales, por lo que comentes ahí, Víctor. Claudia nos dice, buen día, me queda una duda en el salario que se toma para cuando es mixto. De acuerdo a lo comentado, se toma solo el fijo, pero entonces el aguinaldo de lo variable, en este caso, Claudia, así lo especifica tal cual en este caso el SAT, ¿sale? En este caso en la ley federal del trabajo se especifica, o en la ley, perdón, del ISR especifica que cuando el salario base de cotización es mixto, únicamente se le va a pagar aguinaldo por la parte fija. Acuérdate que tenemos ahí tres percepciones que integran al salario. Voy a venir acá con paquinóminas para que nos quede un poquito más claro, ¿sale? Acá en lo que viene siendo en las tablas de prestaciones, bueno, en lo que abre hay tres percepciones que integran al salario, que son los días de vacaciones, el porcentaje de prima vacacional y los días de aguinaldo, ¿sale? Estos, cada día que yo laboro en la empresa, gano un poquito de ellos, ¿sale? Entonces, esto integran a lo que viene siendo el salario diario, o el salario base de cotización, perdón, ¿sale? Entonces, hablando del salario base de cotización, tenemos un salario diario para todas las personas que tienen un trabajo con percepciones fijas. Entonces dice, ¿sabes qué? Como es el que se le va aumentando esa parte de proporción que es del aguinaldo, pues lo correcto sería que se sacara sobre el salario diario, porque es el que vas ganando poquito. Entonces, los dos que tienen salario diario es el mixto y es el fijo. Entonces nos dice la ley, ¿sabes que cuando sea fijo o sea mixto, tómalo en base al que va a ir ganando un poquito de él cada día, que es el salario diario? Sin embargo, cuando únicamente ganas variables, pues tu salario diario es cero. Entonces dijo aquí, pues en este caso la autoridad dijo, ah, caray, pues ¿cuánto aguinaldo se le va a pagar? Pues ni modo que no se le pague nada. Entonces ella metió la excepción, bueno, pues cuando únicamente gane por comisiones o cuando únicamente gane puro variable y no tenga ningún salario diario fijo, únicamente en ese caso se va a tomar su SBC parte variable, ¿sale? Entonces, por esa es la razón por la cual únicamente en el variable es donde se toma. Cuando es mixto, no se tomaría lo variable. Ok, son las preguntas. Ahorita vamos a pasar entonces al segundo cálculo de impuesto, que este sería el más correcto a realizar, ¿sale? Para gratificaciones anuales. Ahí va. ISR artículo 174 o ISR anual también se conoce de esa forma. Tratándose de de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales, vacaciones, que se refiere al artículo 96 de la ley de ISR, inclusive el aguinaldo, te lo vamos ahorita que entre la página del SAT, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme al artículo 174. Si vamos a ver ese artículo en el portal del SAT, vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí está, página del SAT. Nos dice, artículo 174, retención opcional sobre aguinaldo, PTU, primas dominicales o vacaciones, todo lo que son percepciones anuales. Nos dice, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participaciones de utilidades, primas dominicales y vacacionales, a que se refiere el artículo 96 de la ley. El artículo 96 es lo correspondiente al primer impuesto que vimos, ¿sale? Ese es el artículo 96. Las personas que hagan dichos pagos podrán optar por retener el impuesto que corresponde conforme a lo siguiente. Si recuerdan, el impuesto que vimos hace ratito era en base al periodo. Según el periodo, los días trabajados, lo proyectaba al mes para poder hacer los cálculos, pero al final lo deselevaba y lo multiplicaba por los días del periodo. En este caso nos dice que la remuneración de que se trate se podrá dividir entre 365 días, ¿sale? Y el resultado se multiplicará por 30.4 para sacarlo en base a las tablas mensuales. Pero si se fijan,
Hace ratito yo lo que hacía era la base gravable, la dividía entre los días del periodo para sacar una cuota diaria y lo multiplicaba por 30.4 para checarlo contra las tablas mensuales. El aguinaldo, al ser una percepción anual, lo correcto sería que se dividiera entre 365, porque realmente el total del aguinaldo es por todo un año, no es por 14 días, no es por un periodo semanal, no es por un periodo quincenal, es por un ejercicio completo. Y ahora sí, para poderlo comparar contra las tablas que son mensuales, sí se multiplica por 30.4 para hacer la comparativa. Ojo, al ser un cálculo especial de ISR, esta base gravable del aguinaldo se separa de las demás bases gravables de sueldo, de séptimo día, de horas extras. Entonces no va a inflar la base gravable del periodo correspondiente. ¿Sale? Entonces va a empezar a disminuir el registro de la tabla donde va a caer, entonces va a ser menos impuesto el que se va a pagar. Por eso recomienda el SAT que se haga de esta forma, para no afectar tanto al trabajador. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en un mes del que se trate. Aquí básicamente nos está hablando del mentado USMO. Lo vamos a ver, lo del último salario mensual ordinario. Lo vamos a ver ahorita en los cálculos. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá del impuesto que corresponda al ingreso ordinario de la prestación de un servicio más lo del aguinaldo. ¿Sale? Lo vamos a ver un poquito más a detalle en los cálculos. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna la tasa a la que se refiere la fracción siguiente. La tasa a la que se refiere la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de fracción 3 en este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de este artículo, el cociente de multiplicación por 100 y el producto se expresará en un por ciento. Básicamente, para resumirlo, se hace en base a 365 días, va a haber dos cálculos que se tienen que hacer por separado, lo cual me va a dar un coeficiente de multiplicación, que es el que se utilizará para calcular el impuesto final. Y se fijan, en este artículo 174 no hace mención alguna de subsidio. Entonces, en artículo 174 no hay cálculo de subsidio correspondiente. Eso hay que tenerlo ahí en consideración. Teniendo esto ya en cuenta, básicamente lo que nos dice el artículo 174 nos dice que está compuesto por tres partes. Uno, hay que sacar el impuesto con el último salario mensual ordinario, mejor conocido como USMO. Dos, el impuesto con base al importe grabado de la percepción anual. Y tres, determinar el factor del impuesto para obtener el impuesto final correspondiente. Hay que recordar que si nos vamos a la ley del ISR, el USMO se genera en base al salario base de cotización también. Si es fijo o es mixto, va a ser el salario diario. Si es variable, se toma el salario variable. Igual que como lo vimos en el cálculo anterior. Y para calcular el USMO es sobre 30 días. Eso sí lo especifica muy correctamente ahí la ley del ISR. Cuando se calcula el USMO no es sobre 30.4, únicamente el USMO es la única excepción a esa regla del 30.4 y este es en base a 30 días. Y para calcular el importe grabado de la operación anual, deberemos dividirlo entre los 365 días y multiplicarlo por 30.4, hablando de la percepción general del aguinaldo, no del USMO. ¿Sale? Una cosa el USMO, otra cosa el aguinaldo. Vamos a verlo ya esto directamente para no hacernos bolas, vamos a verlo directamente en el Excel, puesto que aquí sí hay varias consideraciones por los tres pasos. Mencionamos que se va a dividir en tres pasos. Paso 1, paso número 2 y el paso final o paso número 3. ¿Sale? Antes de pasar al paso 1, paso 2, paso 3, debemos de considerar lo que necesitamos para empezar a trabajar. Otra vez necesitamos saber qué tipo de salario base de cotización tiene el empleado, si va a ser fijo, si va a ser mixto o va a ser variable. Debemos de saber cuánto es el salario diario del trabajador y cuánto es el salario variable del trabajador para que en base a la selección que haya hecho tome, si es fijo o mixto, los 300 o si es variable, el valor que tenga aquí. ¿Y cuánto va a ser la base grabada para ISR artículo 174?
Aquí la diferencia es que aquí sí puedo tomar únicamente lo grabado para percepciones anuales. Por ejemplo, aquí sí podía tomar directamente el importe grabado del aguinaldo. Por ejemplo, esos 4,770.30. ¿Sale? Esos sí los puedo tomar ya directamente aquí para ponerlos, ya que al ser un cálculo de impuesto anualizado, no entraría sueldo, ya no entraría horas extras, ya no entrarían compensaciones, remuneraciones, etcétera. Entonces ya teniendo esta información base aquí para empezar a trabajar, y ahora sí ya puedo empezar a hacer mi cálculo del artículo 174. El primer paso nos decía que hay que sacarlo en base al último salario mensual ordinario o USMO. Decía ahí el artículo 174 que el USMO se va a sacar en base al salario diario o al variable. ¿Sale? Entonces saca aquí la cuota diaria que va a ser los 300 pesos porque está fijo. Para el USMO quedábamos que se iba a multiplicar por 30 y no 30.4, hablando únicamente del USMO. Entonces los 300 por 30 me va a dar 9,000 pesos. A esos 9,000 pesos del USMO, yo tengo que aplicarle tablas mensuales. Vamos a ver aquí en qué registro cae. En este ya se pasó, entonces sería el registro número 3. Aquí está el registro número 3, donde va a tomar en automático el límite inferior, va a tomar la cuota fija de los 321 y va a tomar también en automático el porcentaje que son los 10.88. A estos 9,000 pesos lo que va a hacer es restarles el límite inferior, dándome el excedente de los 3,529. A esos 3,529 los va a multiplicar por el porcentaje de la tabla, dándome que el pago marginal del USMO del excedente son 383 pesos. A esto se le suma la cuota fija y se menciona que el impuesto, hablando del último salario mensual ordinario mensual, va a ser de 705 pesos con 22 centavos. ¿Sale? Este importe, ¿lo voy a descontar de impuesto? No. Quedábamos que tanto el paso 1 como el paso 2 van a servir para sacar un factor de proporción. Entonces, estos 705 me van a servir más adelante para sacar un factor de proporción. Entonces, hasta ahorita aquí estos 705 lo dejo ahí en stand-by, lo dejo ahí en pausa. Me paso al paso 2, que es el importe grabado de la percepción anual. Quedamos entonces que la parte grabada, o en este caso la base gravable del aguinaldo, si son 1,786.74, nos decía el artículo 174 que esto es por un año, no es por el periodo. Se te está pagando esto por todo el ejercicio, o sea, el aguinaldo es anual. Entonces lo que se tenía que hacer es dividir este importe entre 365 días. Me va a dar una cuota diaria de que cada día que yo trabajo en la empresa, gano 4 pesos con 90 centavos para mi aguinaldo. Ya cuando se me finiquite, pues se me darán el total de días que llevaba trabajado hasta ahí sobre esos 4.90 centavos, ¿sale? Entonces, para compararlo contra las tablas mensuales, es necesario que era esto, ahora sí lo proyecta el mes. Como aquí ya es cálculo normal, ya no es USMO, ahora sí se hace en base a 30.4. Entonces, este valor de los 4.90 se multiplica por 30.4 y me va a dar mi base gravable mensual, que va a ser en este caso 148 pesos. ¿Sale? Ahora, estos 148 pesos son únicamente de puro aguinaldo. Lo que me dice el SAT, ahora necesito que le sumes la parte del USMO, ¿sale? Entonces, ¿cuál era el USMO? Si recordamos, el USMO eran los 9,000, que fue el salario diario por los 30 días. Estos 9,000 se le van a sumar a estos 148.81 y me va a dar una base gravable mensual especial de 9,148 pesos. A esto se le va a aplicar tablas. Vuelvo a venir a la tabla, digo, ¿sabes qué? Caigo otra vez en el registro número 3. Me van a traer los importes en automático. Defino cuánto es el límite inferior. A mi base gravable especial le resto el límite inferior. Me va a dar un excedente. Ese excedente lo multiplico por el porcentaje de la tabla. Me va a dar mi
impuesto marginal especial, le sumo la cuota fija y me va a dar mi impuesto mensual especial. Hasta aquí entonces ya llevo dos procesos realizados. Le apliqué tablas al USMO y le apliqué tablas al aguinaldo más el USMO, ¿sale? Entonces, este primer cálculo fue impuesto marginal del USMO y este es impuesto marginal del USMO más el aguinaldo. Entonces significa que estos 705 son del USMO y la diferencia a estos 721 será la parte del aguinaldo. Lo que me dice el paso 3 es saca ahora el factor de proporción. ¿Cómo se saca ese factor de proporción? Básicamente va a ser una resta, es al paso número 2, que fue el USMO más la parte del aguinaldo, le vas a restar el cálculo que fue únicamente del USMO. Esa diferencia va a ser un factor de proporción, ¿sale? Este 16.90 es el factor de proporción. Para determinarlo entonces vamos a sacar aquí una diferencia. Esa diferencia va a ser la división de ese 16.19 entre la base gravable mensual del aguinaldo. Eso me va a dar un porcentaje especial. No es el porcentaje que tenemos acá en la tabla, ¿sale? Va a ser un porcentaje especial. En este caso coincidió que ese 10.88 era uno de la tabla, pero no necesariamente va a coincidir con alguno de la tabla. Si se fijan, inclusive no es ni siquiera el del registro número 2, ¿sale? Entonces, ese 10.88 es el porcentaje que se tiene que pagar por la base gravable del aguinaldo. Entonces, lo que vamos a hacer en este paso número 3 es multiplicar esos 10.88 por la base gravable para el ISR artículo 174, que serían estos 1786. La multiplicación ya me va a dar el pago del impuesto que se tiene que realizar por el aguinaldo con artículo 174, que son estos 194.40. Vamos a ver qué pasaría si pongo yo este mismo importe y lo saco con el cálculo normalito del impuesto. 1700 cae en el registro número 2. Ah, no, perdón, 3600, sí, en el 2. El subsidio 3600 cae en el registro número 5. Misma base gravable, ¿sale? Con el impuesto según periodo, en teoría, digo, ah, caray, mira que este me conviene. Me va a regresar, en vez de cobrar mi impuesto, el gobierno me va a dar 88 pesos. Y con artículo 174 es, ah, caray, tengo que pagar 194.40. A simple vista dice, no, pues conviene más el de por periodo. La respuesta es realmente no, porque acuérdense que esta base gravable del periodo hay que sumarle también la parte gravable del sueldo, del séptimo día, de las horas extras, de las compensaciones. Significa que se va a empezar a inflar ese importe y por ende va a caer en registros más altos de la tabla y por ende va a empezar a aumentar este impuesto. Mientras que el cálculo del impuesto ISR es únicamente por la gratificación anual, que son los 1786.74 pesos. ¿Sale? Dándome el total a pagar de 194.40. Entonces, la recomendación que yo les daría a lo que dice el SAT, por eso lo da como opcional, es hacerlo con artículo 174, porque es el que más beneficia al trabajador. De tomo, recuerden que el SAT no le va a perder, se haga por una u otra forma, en el cálculo anual se va a emparejar. Pero pues sí, en este caso lo que más convendría es hacerlo por 174. ¿Dudas que tengan aquí con el cálculo del impuesto 174? Ok, Víctor Lorena nos pregunta, ¿y qué pasa si el empleado entró el 1 de noviembre y tiene base de cotización variable? Ándale, aquí pues sí es una buena pregunta, Víctor. En este caso se tendría que sacar una parte proporcional de las variables que tendría hasta ese momento.
porque ni modo que no se le pagara nada de aguinaldo correspondientemente al trabajador. Ok, Víctor ahorita nos pregunta, ¿ya no es con el artículo 142 el cálculo del ISR para el aguinaldo? La respuesta es sí y no, ¿sale? Hay que recordar que desde el 2016 el SAT le cambió el nombre de artículo 142, le cambió el nombre de artículo 174. Realmente es el mismo, Víctor. El 142 y el 174. Nada más que ahí en la legislación del 2015 le cambió ya el nombre de 142 a 174. Lamentablemente sí, pues me pongo la camiseta de que en Compact hay algunos menús que todavía lo siguen llamando 142, cuando ya todo debería llamarse o unificarse como artículo 174. Pero ese es el mismo, Víctor. Rosario Cero nos pregunta, ¿esta tabla de Excel la podremos descargar para hacer las implementaciones? Claro que sí, va a estar en la parte de los podcasts. Ahorita que terminemos la sesión, yo convierto el video a MP4, lo cargo a YouTube, cargo la información al portal de Compact y lo van a poder verificar ahí en la parte de mi gestión. Si recuerdan, es dentro de mi gestión, del lado izquierdo en capacitación, podcast y tutoriales. Aquí nada más van a seleccionar Compact y nóminas, hasta arriba, déjenme o más rápido acá con la barrita esta. Aquí seleccionan Compact y nóminas y el primer resultado que les dé, ya sea hoy por la tarde o más tarde mañana, el lunes, perdón, en la mañana, ya va a estar cargado el podcast, en este caso el cálculo manual, para que tengan también la cédula de Excel y puedan hacer sus cálculos correspondientemente. Recuerden que lo único que hay que modificar es lo que está en amarillo, los demás son cálculos automáticos que va realizando el sistema. ¿Sale? Y del lado derecho puse también una descripción de dónde sale cada valor y qué es, cómo va realizando los cálculos y demás, para que quede un poquito más claro y pues no se les complique al momento de realizar estas acciones. Ok, son las preguntas que tenemos entonces hasta el momento.